Buenos días a todos. Hoy vengo a contaros una historia un poquito peculiar, que es la historia de esta pobre mantis, que ahora mismo, como veis, es una mantis eterna. Que es una mantis que me encontré un día por un camino en muy malas condiciones. Probablemente acababa de ser atacada por un pájaro, no lo sé. O atropellada por una bici. Yo creo que más bien la primera opción. Ahora os contaré por qué. Y intenté salvarla, hice todo lo que estaba en mis manos, pero claramente la situación era demasiado grave y la pobre no pudo salvarse. Pero bueno, queda un recuerdo bonito de la experiencia que quería compartir con vosotros y decidme qué opináis de esta idea de guardarla para siempre en un bote, si os parece turbio o no tanto. Buenos días a todos, yo soy Marta y este es mi canal, Isopolandia. Espero que os guste y que os suscribáis a mi canal. Pues estaba caminando por la calle con una amiga de senderismo y de repente vi algo verde extraño en el suelo. Pues total, era una pobre mantis a la que se le había roto una de las dos garras y que estaba muy perjudicada, se movía apenas. Entonces yo llevaba una botella para beber, la vacié, metí la mantis ahí dentro, claro, me quedé sin agua todo el paseo, pero bueno. Y con todo el cuidado, mientras andaba, la llevé hasta mi casa. Ya una vez en casa examiné la situación y vi que era bastante más grave de lo que parecía. Porque claro, la pobre mantis estaba doblada en sí misma, con lo cual apenas se podía mover. Y encima, cuando intentaba moverse, puesto que solo le quedaba una de las dos garras raptoras, tenía muchísimas dificultades. Tenía una patita también perjudicada, porque parecía como doblada y ennegrecida. Y vi también que era claramente una hembra por la forma de sus órganos reproductores. Con mucho cuidado cogí unos pinceles para delicadamente abrirle el cuerpo y que se volviese a quedar recta. Haciendo esto pude ver que aún tenía bastante fuerza de agarre, entonces decidí darle un grillo para pues, que se animara un poquito comiendo. Al primer tentativo el grillo se le cayó, entonces lo volví a coger con la pinza, se lo volví a dar. Al segundo tentativo empezó a morderlo, a masticarlo y se le volvió a caer. Y entonces al tercer tentativo ya le di el grillo un poco más atontado para decir que casi lo finiquité yo. Y allí sí que pudo comer un poquito más. Aquí mientras come podéis ver perfectamente cómo a la pobre le falta una garra raptora, tiene la zona además ennegrecida y cómo tiene las patas torcidas, sobre todo hay una que está en una posición en la que no debería de estar. La pobre vuelve a soltar el grillo probablemente porque está agotada y no tiene más fuerza para sujetarlo, aunque se le ve, al menos según mi interpretación personal, que como sigue moviendo la boca, yo pensaba que seguía teniendo hambre. Pero bueno, pensé que era el momento adecuado para intentar recolocarle la pata torcida. Y sí que allí, o sea, aquí lo pasé muy mal porque veía que la pobre estaba sufriendo, intentaba ser yo lo más delicada posible. Y al final, más o menos, logré poner aquella pata en su posición, aunque claramente ya era inutilizable. Vamos a ver si esta patita funciona. Espérate. Espérate. Joder, es que se le han cambiado de orden las patas. Ay, perfecto. Ay, qué dolor. Tiene que tener la pobre, se la ha doblado. Ahí me sentí un poco cirujano, la verdad, que no sé si mejoré o empeoré la situación. Sí que es cierto que después, como obviamente por tener la pata en su posición inicial, a pesar de que ella fuera inutilizable, podía mantenerse más en equilibrio. Pero bueno, el caso, a saber. Terminando la operación, decidí volver a presentarle el grillo, pero esta vez se lo partí por la mitad para que ella pudiese comer la parte de dentro sin hacer demasiado esfuerzo como para romper el exoesqueleto del animal. Y allí comió bastante.
y esa se empezó a acicalar, lo cual es súper buena señal porque es como que si el insecto asume que ya se va a morir, ya no va a cuidar de su propio cuerpo. Si sigue cuidando de su cuerpo, significa que aún tiene esperanzas de seguir con vida. Pero a la vez, mientras hacía eso, pude observarla mejor y vi que tenía algo muy, muy, muy feo entre el tórax y el abdomen, como si algo lo hubiese agarrado de allí, probablemente un pájaro. Y yo pensé, entonces hablé con ChatGPT para ver si realmente había posibilidades de que la mantis sobreviviera o si simplemente estaba yo extendiendo su sufrimiento. Y realmente lo que la inteligencia artificial me contestó fue que por un lado sí había alguna posibilidad, aunque eran pocas, y por el otro su sufrimiento no era como que nos ha demostrado que los insectos perciban tanto dolor como otros animales siendo de sangre fría. Bueno, por lo menos eso es lo que entendí yo. Pero bueno, mi otra mantis ya claramente la estaba identificando como presa. La miraba desde el terrario como para decir, eso es mi cena. Y era bastante graciosa la escena, tragicómica, digamos. El caso, ya sobre la tarde-noche le di aguamiel, o sea, una mezcla de miel con agua, para ver si el azúcar de la miel le daba un poquito de fuerzas. Y empezó a mover la cabeza de forma súper extraña y luego yo creo que sí que llegó a comer un poquito, pero no tengo seguridad, porque veía que movía la boca muy cerca de la superficie del agua, pero no vi realmente si llegó a ingerir algo o no. Se acicaló un buen rato y finalmente antes de irme a dormir le puse una red de plástico para que pudiese trepar y agarrarse de la misma si quería, o de todos modos sentirse más protegida ahí abajo. A la mañana siguiente, cuando me desperté, vi que efectivamente había trepado y estaba agarrada de la red, lo cual me pareció súper buena señal, porque significa que tenía las fuerzas como para agarrarse. Sin embargo, a la media hora o así, volví a mirar y vi un líquido muy oscuro que ella había echado por el abdomen, que yo no sé lo que era, pero tenía toda la pinta de ser sangre. Y si tiene sangre interna que está expulsando, es casi imposible que se pueda recuperar, pues significa que tiene una hemorragia. Entonces yo pensé que probablemente el pájaro de agarrarla, de aplastarle algo por dentro, tuvo que haberle, no sé, estoy hablando muy mal, pero roto algo, de manera que ya era la situación claramente sin posibilidad de recuperación. Aún así, la mantis aguantó como casi 2 días más. Se agarró todo el rato de la red que le había puesto. La pobre tenía claros signos de malestar en los ojos porque se le estaban poniendo negros, como todos los cortes que tenía, donde le faltaba la garra, la patita rota y demás. Pero bueno, llegó hasta a comerse otro microgrillo que le di. Y finalmente a eso, a los 2 días más o menos, caducó totalmente. Entonces decidí hacer con ella este botecito que es muy fácil de hacer, que sirve para conservarla eternamente en una solución de alcohol. Muchos me han escrito por TikTok que les parecía un poco turbio. Yo creo que es bastante, o sea, es una manera muy conocida. Quiero decir, mi tío abuelo hacía eso con las serpientes para luego estudiarlas. Es una manera bastante conocida de guardar los animales para que no se estropeen y poder seguir observándolos y estudiándolos o dibujándolos si te gusta eso. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like y que os suscribáis a mi canal.